Ok. Buenos días, buenas tardes en España y en América. Hemos esperado unos minutos porque estaba gente conectándose. Vamos a hablar hoy sobre ensayos de pilotes, sobre todo ensayos de integridad de pilotes. Yo soy Carlos Fernández Tadeo, soy ingeniero de caminos, canales y puertos, como decimos aquí en España, ingeniero civil, en otros sitios, especializado en geotecnia, control de calidad, y con 30 años de experiencia en ensayos de pilotes. Pilotes, Piltes es un fabricante de los principales en el mundo en equipos para ensayos de pilotes, es quien organiza este webinar o seminario. Yo trabajo con Piltes desde hace más de 20 años y vamos a facilitar aquí algunas informaciones básicas sobre qué son estos ensayos, para qué se usan, qué ventajas tienen, qué limitaciones tienen, los principales métodos de ensayo. Este es un índice de lo que vamos a hablar hoy, los tipos de cimentaciones, los fallos en cimentaciones, por qué hacemos ensayos, por qué hay fallos, cuáles son los ensayos de integridad según métodos directos, indirectos, y aquí salen los nombres de los 4 equipos principales de los equipos creados por Pilotes: el PET, el CHOM, el BIT y el PSI, que corresponden al ensayo de ECO, al close hole ultrasónico, al del control de verticalidad de la perforación del pilote y la medida de la longitud de un pilote existente bajo una cimentación. Luego, al final, haremos un análisis de anomalías, fallos y defectos, es decir, qué hacemos con los resultados de estos ensayos, y luego haremos preguntas y respuestas y unas conclusiones rápidas. Quiero pedir a todos que mantengan el micrófono cerrado. Si quieren hacer alguna pregunta, abajo a la derecha hay un botón con 3 puntitos y allí se pueden hacer preguntas. También se puede levantar la mano, hay un botón abajo que hay una mano que se levanta. No sé si me parece a mí o a Gal, que es el que lleva la organización de este seminario. Pero en algún momento veremos esa mano levantada y le daré una respuesta. Y luego, si no da tiempo a responder a todas las preguntas escritas en la zona de preguntas, de las 3 puntitos a la derecha, como quedarán grabadas, yo dispondré de ellas y en una semana o 2 las contestaré a los que han hecho la pregunta. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con cosas muy básicas, ¿Qué es un pilote? Un elemento esbelto de cimentación profunda, prefabricado, hormigonado in situ. Es algo antiguo. Bueno, aquí se ve una foto de un pilote de madera que se encontró en una excavación en Londres, que alguien dató como de 4.600 años antes de Cristo, que estaba ahí en la cimentación, debajo de un edificio muy antiguo, que fue reutilizado muchas veces en edificios posteriores. Es decir, los pilotes no son algo moderno, esto se ha utilizado siempre. Ha cambiado son los materiales, ahora ya no son de madera en su mayoría, sino que son de hormigón, etc. Los pilotes y las cimentaciones profundas pues pueden ser de muchos tipos. Hoy día, este que vimos antes de hace 4.000 años, pues era un pilote de madera Inca, probablemente a golpes, seguro. Pero hoy día, pues aquí hay una diapositiva con unos clasificación de los pilotes, y hay muchas clasificaciones de esta. Cada libro tiene una diferente, un poco diferente. La mayoría van basadas, pues, pilotes de desplazamiento a la izquierda, pilotes de reemplazo, de perforados y hormigonados in situ. Bueno, ahí hay muchas variables.
Pero todas ellas tienen una cosa en común, que el producto final es invisible. Lo que nosotros vemos es eso, más o menos. Es decir, un elemento de hormigón que está ahí enterrado en el suelo, largo, puede llegar a 20, 30, 50, 100 metros. Y lo único que vemos es eso. ¿Cómo ha quedado construido? Esto ya es otro tema. Entonces, a ver, fallos, pues los hay. Aquí vemos un pilote, una pantalla de pilotes que se excavó por una cara para hacer una excavación, ahí aguantada con unos anclajes al terreno, donde se ve que ese pilote del centro, pues por abajo no tiene hormigón. O este otro, otra pantalla también, donde ahí se ven huecos en el pilote. Ahí arriba hay una cosa rara como un encofrado de cartón, de esos de columnas redondas. Estos, un pilote incluso con sostenimiento con bentonita. Alguien puede decir, esto no puede salir mal porque le pusimos un buen sostenimiento temporal de bentonita. Pues bueno, ahí está el fallo. Se ven ahí unos tubos de acero, probablemente el fallo se detectó por el ensayo de Crosby ultrasónico. Y este otro, pues parecido, pero en vez de con lodos bentoníticos, con lodos poliméricos blancos, estos blancos. Pues ahí está el fallo, bien visible. O en pantalla continua perforada y un hueco, sostenimiento con bentonita, pues ahí quedó el hueco. O esta otra perforada con polímetro, pues ahí se ven los huecos, se ve incluso que el hormigón debía ser de mala calidad porque ni siquiera salió de la jaula de armadura y envolvió bien las armaduras. Pilote perforado en arcilla dura. Hay veces que algunos dicen, hombre, esta arcilla es muy dura, se aguanta sin derrumbes como un queso duro. Aquí no puede haber un fallo, pues ahí está. ¿Qué pasó ahí? Es que había un lentejón de agua, de aire, de ser. Pero ahí está. Y este lo mismo. Ese hueco de ahí, ¿cómo se originó? Pues ahí debió quedar atrapado aire o agua, algo. Hubo algún problema durante la ejecución y eso quedó ahí. Bueno, esto es una pregunta hecha con un poco de retórica, porque aquí se ve esto no es un piloto, esto es una pila, parece hormigonada, encofrada, pero también quedó con fallos. Claro que una pila al desencofrar se ve, un apoyo de un puente, una pila, ¿no? Los pilotos estarán por ahí debajo, pero esto es la pila. Si eso pasa en una pila de un puente, un pilar de un edificio, desencofrar se ve, se puede reparar, se pueden tomar medidas, pero en un piloto enterrado no se ve. ¿Qué puede pasar esto? Entonces, ¿con qué frecuencia se producen fallos? Ahí hay un estudio de Amir y Amir, que son los creadores de esta empresa, Pilotes, donde hay porcentajes muy variables. Estos son sacados de la literatura, ¿no? Pues desde ahí el primero, el United Kingdom, Reino Unido, el método sónico o de ECO, pues 1,7%, 161 pilotes con fallos entre de un total de 9.550. Luego hay otros por ahí pues, que varían. Hay unos errores muy altos, que también pueden ser 64%, 76%, pero son muy anormales. Lo más habitual es estar en porcentajes bajos, entre 2 y el 10% de fallos en pilotes. También se dan fallos, pero esos fallos generalizados, donde hay un 50, 60, 50%, ahí ha habido un problema muy importante en el diseño del pilote y en la elección del sistema constructivo o en las acciones que se le han dado al pilote una vez construido,
que hacen que falle, que produzcan fallos. Desde luego, lo más normal es que la frecuencia de fallos sea baja, 1, 2, 5, 10%. ¿Qué quiere decir integridad de un pilote? Hablamos de métodos de ensayo de integridad de pilotes. Quiere decir que se cumplen los requisitos del proyecto en lo que se refiere al material y a la geometría. Es decir, que la forma del pilote, la geometría, ha quedado como se pensaba y el material que forma el pilote ha quedado como se pensaba y como estaba diseñado. Fallos en el material, pues hay una inclusión de material pobre a la izquierda, a la derecha una punta blanda quiere decir que cayeron residuos de perforación o sedimentación de los lodos, quedó ahí en el fondo una zona blanda y el hormigón encima. Y fallos en la geometría, pues que el pilote quedó corto, que tenía que tener 20 metros, quedó con 15, o tiene un estrechamiento por algún motivo, o que el pilote tenía que estar vertical con una cierta tolerancia y queda inclinado fuera de las tolerancias de verticalidad. Los ensayos de integridad se utilizan para descubrir defectos antes de que puedan causar un daño. Eso es evidente. Problemas en las obras suelen ser importantes cuando los fallos de los pilotos no se detectan y con el paso del tiempo, aplicando carga encima a la medida que la construcción va creciendo, pues pueden llegar a presentar problemas de asientos, roturas o problemas muy complejos de solucionar en una obra y muy caros. Producen muchas pérdidas de tiempo y dinero. Métodos directos. Excavación. Esto es, bueno, si excavamos alrededor y vemos lo que hay. Eso es un método directo, se ve. Por supuesto que esto no se puede hacer en mucha profundidad. Normalmente unos pocos metros. Depende también que haya nivel freático, no, agua. Y luego el otro método directo es perforar con una extensión de testigo continuo o corazones. Ahí en la parte de arriba, en el primer testigo, se ve continuidad, un hormigón sano. En el segundo ya se ve que empieza a estar contaminado. En el tercero ya se ve que sale roto, salen gravas sueltas. Pues eso también es un método directo, estamos viéndolo directamente. Hemos sacado una muestra, hemos perforado, hemos recuperado y hemos visto lo que había. Al menos en la posición por donde bajaba la perforación. De otros puntos del pilote no sabemos nada porque no lo vemos. Los métodos indirectos. Pues las ondas largas, el PET, que es el método sónico de eco, que son unas ondas que suben y bajan, mejor dicho, primero bajan y luego rebotan abajo y suben, y nos dan información de cómo está el piloto. Son ondas de larga longitud, de unos 2-3 metros. Bueno, ahí se ha puesto un señor jugando, lanzando una canasta, pero quiere decir que son ondas largas. Se utilizan estas ondas largas porque tienen más penetración. Hay que tener en cuenta que esta onda, si el piloto tiene 25 metros, tiene que hacer 25 metros de bajada y luego volver arriba otros 25 y arriba se detecta. Que ha recorrido 50 metros. Y ondas cortas, que son los ultrasonidos, que viajan por todos los rincones del pilote. Para eso dejamos unos tubos por donde bajamos unos sensores que van metiendo las ondas estas de corta longitud, ultrasonidos, que tienen 5, 7, 10 centímetros de longitud de onda y que nos
pueden detectar con más precisión fallos más pequeños y perfectamente localizados en profundidad y en qué zona del piloto está. Ya se ve que son dos ensayos diferentes. Vamos a ver el método sónico. Vamos a ver un vídeo aquí. PET, Pile Eco Tester. Ensayo de impacto de baja deformación. Objetivo: ensayar la integridad de 12 pilotes de hormigón en esta obra. El técnico se dirige al primer pilote y prepara su cabeza para el ensayo. Se adhiere a la punta del PET una pequeña cantidad de una pasta especial. Se aprieta el PET contra la cabeza del pilote. Se golpea ligeramente la cabeza del pilote con el martillo. Una onda de compresión viaja hacia abajo por el pilote y se refleja en la punta. El golpe queda grabado en la pantalla. Buen pilote. El siguiente pilote tiene un fallo que refleja la onda. El reflectograma de la pantalla muestra un estrechamiento a 5 metros de profundidad. Se analizan los resultados del ensayo en la pantalla y se genera el informe. PET, su herramienta potente y compacta para ensayar la integridad de las cimentaciones profundas. Gracias. Bueno, eso es cómo funciona, cómo se hace el ensayo. Con el equipo PET o con otro de otra marca, o como sea, siempre el funcionamiento es el mismo. Ahora vamos a ver un programita que tiene Pilotes en su web, donde vamos a ver un poco más en detalle cómo funcionan las ondas. A ver si funciona. Le voy a dar. Aquí. Pero que se vea la onda que baja y se sube. A la izquierda está el pilote vertical y a la derecha tenemos la escala de tiempos. Entonces vemos que cuando damos un golpe con el martillo, eso genera, vamos a simular aquí el start, hacerle como un play a la demo esta, eso genera una onda que baja en verde de compresión, sube en rojo en tracción, y cuando vuelve arriba, el sensor lleva... ¿Sí? You need to switch to the... Yes. ¿No? Ah. Now. Okay, start. Repito entonces. Perdonad que no soy muy ducho en este programa de videoconferencias y es complicado. Menos mal que Gadi me ayuda. Entonces, a la izquierda tenéis lo que decía el pilote y a la derecha tenemos arriba la curva del reflectograma, que es el resultado del ensayo. El resultado del ensayo simplemente es una curva. No hay un valor numérico, es una curva. Entonces, esta escala horizontal es de tiempos, que luego el software transforma en escala de profundidad, aplicando una velocidad de la onda que nosotros le introducimos, que es sobre 4.000 metros por segundo. Y aquí vemos lo que pasa cuando damos un golpe con el martillo. La onda baja, sube, baja, arriba vuelve a rebotar y vuelve a bajar y podríamos, si no hubiera rozamiento lateral, pues estaríamos con rebotes infinitos. Todo esto es rapidísimo.
no sé, porque la onda va a 4.000 metros por segundo. Fijaros que la onda de sonido en el aire va a 340 metros por segundo. Nosotros en una cueva, en un túnel, en una pared o otra cosa, oímos el eco. Pero esto a 4.000 metros por segundo ni nos damos cuenta de cómo vuelve, porque es rapidísimo. Ahora la instrumentación es muy sensible y recoge todo esto, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que está volviendo es un eco. Entonces, vemos que la onda baja en verde porque hay una compresión, hemos pegado un golpe hacia abajo, hemos comprimido, pero vuelve en tracción porque la punta de abajo, si está libre, vuelve hacia arriba como una tracción, como si tuviera un latigazo de abajo, ¿no? Y luego arriba vuelve a cambiar y así sigue. ¿Qué pasa si tenemos un estrechamiento? Vamos a elegir aquí un estrechamiento. Si tenemos aquí un estrechamiento, vamos a darle, pues parte de la onda rebota en el estrechamiento y vuelve antes. Parte de la onda sigue hasta abajo y vuelve cuando se esperaba la punta. Todo esto empieza a complicarse porque empieza a haber muchos rebotes, ¿no? Pero eso es. ¿Qué pasa cuando aquí, si fijáis, tenemos la fricción en cero? Si nosotros le ponemos fricción y le damos otra vez al start, lo que pasa es que parte de la onda se disipa hacia el terreno. Entonces, la que vuelve hacia arriba, veis que los colores se difuminan y los picos ya casi no se marcan. Hay que darle una amplificación por software, moviendo esta barra aquí, para que los picos se vean bien. Esto todos los equipos lo tienen. Porque si no, los slides no se podría hacer, porque todos los pilotes un cierto rozamiento lateral con el terreno tienen. Bueno, y estos son los conceptos básicos. Si tuviéramos un ensanchamiento, aquí arriba, por ejemplo, voy a quitarle la fricción, ¿eh? Si tuviéramos un ensanchamiento, el pico es al revés. En vez de hacia abajo, es hacia arriba. Y luego va repitiendo, pero va cambiando alternativamente, abajo, arriba. Y luego seguiría también. La punta se ve, pero sigue. Y luego con este programita podemos jugar y ponerle el fallo que nosotros queramos. Jugando aquí con el ratón, el mouse, lo ponemos así. Bueno, habría que darle un poco de amplificación para intentar ver la punta, pero no. Veis que aquí hay un estrechamiento que primero tiene estrechamiento y luego ensanchamiento. Primero pico hacia abajo, luego pico hacia arriba. Al doble se repite igual, al triple se repite igual y la punta prácticamente ni se ve. Quizás sea eso, pero no destaca mucho. Esto es lo habitual cuando tenemos un estrechamiento. Bueno, vuelvo a la presentación. No me entretengo mucho con esto porque no tenemos mucho tiempo, pero esto está en la web de Pilotes y lo podéis encontrar. Estos ya son curvas reales, no es una demo como antes. Esto es un pilote de 10 metros, sin anomalías, se detecta la punta perfectamente. Esto es un estrechamiento como el que vimos antes, primero pico hacia abajo, luego recupera las secciones, se ensancha, pico hacia arriba, y aquí la punta se ve bien. Y esto es un ensanchamiento, primero pico hacia arriba, luego pico hacia abajo, y aquí se ve también la punta en el sitio esperado. Luego hay otras técnicas que los programas incorporan para intentar hacer un signal matching, que se llama, o sea, un ajuste de señal, intentar mediante software
buscar unos fallos en el pilote que nos den una curva parecida a la que estamos obteniendo en la realidad, en el ensayo real. Esto es complicado porque normalmente interviene el rozamiento lateral, que es el gráfico de arriba, y interviene la sección del pilote, que es esta de abajo. Y puedes tocar los dos y hay infinitas combinaciones a veces que te dan los mismos resultados, ¿no? Y al final vas a intentar reducir la distancia entre la curva original en la obra, en el ensayo real, y la curva simulada en este ejercicio de matching. Esto ya son técnicas un poco avanzadas que requieren personal bien entrenado. El método sónico puede encontrar la longitud del pilote, inclusiones de material extraño, fisuras horizontales, ondas de interrupción del hormigonado, cambios bruscos de sección transversal, suelo con propiedades diferentes. Pero no puede encontrar si la cabeza del piloto está mal preparada. Si la cabeza del piloto está así, con un descabezado horrible, destrozando el pilote, pues ahí no tienes hormigón sano donde poder dar el golpe y colocar el sensor. Ventajas del ensayo sónico: rapidez, economía, rápido, poder ensayar muchos en poco tiempo, economía, no es un equipo caro, sencillo de hacer, universal, puedes ensayar cualquier pilote, no hace falta que tenga una preparación especial, una preselección, que es lo mismo, no haces una preselección. El ensayo sónico está limitado por la esbeltez. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Que con la esbeltez es la relación longitud partido por el diámetro. Suelos sueltos, flojos, SPT5, y aquí suelos ya más duros, SPT40. Pues ya se ve aquí que los suelos duros, pues vamos a estar en márgenes de L partido por D, desde el T, pues entre 10 y 20, mientras que estos otros van a estar entre 20 y 30, incluso 40. Es decir, el suelo duro, arcillas, sobre todo arcillas duras, el hormigón y la arcilla se pegan mucho y la onda se pierde mucho hacia el terreno, y entonces enseguida se pierde y no se capta el rebote en la punta. Ya lo digo, entre 15 y 20 diámetros para suelos duros y entre 30 y 40 para suelos flojos. Duración del ensayo, bueno, esto me lo voy a saltar, que vamos un poco retrasados. El ensayo sónico es inadecuado en cargas pesadas. ¿Por qué? Cargas pesadas suelen ser pilotes de gran diámetro. 1,5 metros, 2, 2,5 o más. ¿Por qué? Porque esto funciona bien cuando la onda va confinada, como hemos visto en la demo. Confinada quiere decir que no tiene expansión lateral. Es un frente plano que avanza hacia abajo. En estos pilotes son tan anchos que son ya del orden de la longitud de onda que es de 2 metros o 3, 2 metros, 3. Pues entonces la onda ya empieza a tomar forma esférica y hace otras cosas y otros rebotes. Ya no funciona bien el método. Cimentaciones enterradas, si el pilote lo han dejado ahí con el hormigón y luego van a excavar para hacer un sótano, pero tú no te vas a meter ahí en el agujero para hacer un ensayo, por lo tanto es imposible. O de estos pilotes que están en un relleno muy suelto, que queda el pilote muy regular porque al perforar se hacen muchos derrumbes y luego queda el hormigón así. Entonces la parte de arriba empieza a dar muy regular, muchos rebotes de la onda, la parte de abajo ya queda más bien, queda mejor porque ahí el terreno no se derrumba, pero entonces los rebotes de la onda en esta parte de arriba, en estos cambios de sección, no te dejan verlo de abajo. O pantallas continuas que ya tienen 2 dimensiones, no solo la dimensión longitudinal, profundidad, sino también una de longitud en eje de la pantalla, y entonces la onda pasa como los pilotes de gran diámetro. Se dispersa en 2 direcciones y no funciona bien. Vamos a pasar al ensayo ultrasónico a cross-hole.
ultrasónico. Hay que dejar unos tubos embebidos. Luego hay que tener un equipo electrónico y un computador, unas poleas por las que vamos a bajar los cables y que sirven también como cuentavueltas que se calibran en la profundidad por el recorrido del cable que va bajando, subiendo. Y luego en la punta de los cables un emisor de ultrasonidos y un receptor de ultrasonidos. Vamos a ver un vídeo. On this site, large diameter board piles were constructed. Bueno, este está en inglés, On pero the surface, tiene they all look perfect. subtítulos en But are español. they? CHUM, compatible with ASTM standard D6760, looks for the subsurface imperfections through the access tubes installed. Depth meter pulleys are placed on top of the water-filled tubes. Ultrasonic dual-function transceivers are lowered into the tubes. And lowered together all the way to the bottom, which may be 100 meters below ground level. When the sensors are level, the computer connected to the CHUM gives the order pull. While both cables are pulled together at a speed as fast as 2 meters per second, the location of the sensors is shown on the screen in real time. Ultrasonic pulses are continuously sent from the emitter to the receiver, and anomalies, such as increased arrival time or lower energy, are immediately displayed. CHUM automatically adjusts signal gain for optimal signal quality under variable conditions. CHUM also supports 2D and 3D tomography. Both sensors exit the access tube together, and the ultrasonic profile is already on the screen. First arrival time, relative energy, wave speed, and the waterfall presentation. Other profiles are logged the same way. The data is analyzed by the engineer who checks for any inconsistencies, adds his comments, and prints the report. This, in short, is the CHUM, our cross-hole ultrasonic monitor. It is portable, rugged, and productive. Due to the use of a detached computer, the CHUM will never become obsolete. Thank you. Bueno, vamos a ver. Seguimos, ¿eh? Habéis visto que no tiene nada que ver este ensayo con el anterior. ¿Cuántos tubos hay que poner? 2, depende del diámetro del pilote. 2, 3, 4, 5 y más. La norma STM de Estados Unidos dice que uno por cada 30 centímetros de diámetro. Bueno, en realidad dice cada 25 o 30 centímetros. Por ejemplo, un pilote de 1 metro de diámetro, pues con 3 tubos es suficiente. Para uno de 1,5 metros de diámetro, pues se necesitan 5 tubos. En Asia, en China sobre todo, le ponen 4 tubos a todo y no se complica mucho la vida, pero no es lo correcto. Lo correcto es seguir lo que dice la norma STM. Entonces, este es el pulso ultrasónico. Es decir, un sensor emite ultrasonidos, atraviesa el hormigón, llega al otro tubo y allí el otro sensor lo recibe. Entonces, eso lleva unos piezoeléctricos, el emisor y el receptor, que transforman los voltios que llegan por el cable en una vibración que genera este impulso ultrasónico que al llegar al receptor, otro piezoeléctrico, transforma en voltios y arriba lo que llega al equipo es esta curva, esta
onda, que es el ultrasonido que ha captado. Entonces, lo importante, el primer resultado de este ensayo es el FAT, es decir, si aquí tenemos en vertical voltios y en horizontal tiempo, desde tiempo cero es cuando se ha emitido el ultrasonido y tiempo este es cuando llegó al otro tubo, al otro sensor. Y este tiempo que hay que tarda en atravesar, este es el principal resultado del ensayo, que se llama FAT en inglés, First Arrival Time, primer tiempo de llegada. Entonces, si el FAT, el primer tiempo de llegada, entre todos los pulsos ultrasónicos que se van emitiendo y recibiendo durante el ensayo, que normalmente es uno cada 5 centímetros de altura en el pilote, o sea, 20 pulsos por metro, 20 disparos de ultrasonido por metro. Entonces, poniendo este FAT, este tiempo FAT uno detrás de otro, pues tenemos el primer resultado, que es esto que les digo, son microsegundos, o sea, millonésimas de segundo, el equipo es súper sensible, súper rápido. Pero claro, las distancias son cortas, son de 50 centímetros, un metro. Entonces llega rapidísimo eso. Y el otro es la energía relativa. La energía relativa es la amplitud de la onda. Si la onda llega muy fuerte, llega con muchos voltios, en la gráfica, ¿no?, del pulso, pues quiere decir, si la onda pierde tiempo, o sea, incrementa el FAT y pierde energía, es que está llegando débil, ¿no?, y está encontrando algo raro. Y luego velocidad, que es la separación entre los tubos dividido por el FAT. Velocidad no es una medida real, es un cálculo hecho a posteriori. La distancia entre tubos, en teoría, es la distancia entre los emisor y el receptor dividido por el tiempo que ha tardado en llegar la onda, que es el FAT. Luego también se ve esta otra forma de cascada, que son todas las ondas una encima de otra. Pero entonces el resultado típico es este, cuando en el rojo es el FAT, es la profundidad, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Si en algún sitio el FAT se retrasa mucho y la energía, que es el azul, se pierde mucho, pues, y además la onda ya no se ve como blanco, no hay onda, quiere decir que aquí hay un fallo, hay una anomalía en la diagrafía, que es como se llama. La parte de arriba normalmente la longitud de tubos que sale del hormigón. Es normal que no haya onda porque no hay hormigón. Este es el resultado principal. Lo que vamos buscando son fallos como este. También se puede hacer tomografía, si en vez de hacer solo barridos horizontales, hacemos barridos también inclinados, pues podemos intentar contornear el fallo, porque con la diagrafía normal no sabemos si el fallo está muy a la derecha, muy a la izquierda, dónde está. En las tomografías se intenta localizar un poco más. Pero bueno, entonces el resultado es parecido a este, con unos píxeles de colores, con unos tiempos, incrementos en el FAT o en la velocidad, o de disminución en la velocidad, con códigos de colores. Y luego también se puede hacer tomografía tridimensional, que es juntar todas estas perfiles en tomografía bidimensional y mediante un software especial, pues hacer una composición. Pero no es el resultado directo. El resultado directo del ensayo es la diagrafía, la primera que hemos enseñado, o la tomografía 2D. La tomografía 3D es una composición hecha con un software intentando representar dónde está el fallo en 3D. Bueno, estamos llegando a otro capítulo que son anomalías, fallos y defectos. Es muy importante para el que hace ensayos distinguir estos conceptos. Es decir, hemos visto en el primero, en el ensayo de eco sónico, que un pico en la gráfica, en el reflectograma, antes de la punta, quiere decir que allí hay un estrechamiento. Y también hemos visto en la diagrafía del ensayo ultrasónico que un retraso en el FAT y una pérdida de energía quiere decir que allí hay algún fallo. Pero vamos a hacer un escalado de
que llamamos anomalía, fallo y defecto. Esto está en las normas ASTM, aunque ahora está evolucionando todo eso y a lo mejor cambia pronto. Uno ya cambió. Se simplifica un poco, pero el concepto es el siguiente. Una anomalía, perdón, es cualquier rasgo irregular en los resultados del ensayo no destructivo. Es decir, algo en la gráfica que se sale de lo normal. Entonces, eso puede ser porque el instrumento de ensayo tiene algún problema, tiene un ruido electrónico, un cable que está pelado, un mal contacto, un fallo en la batería, un sensor que no emite bien o que no recibe bien. Y entonces salen cosas raras en la gráfica. Eso también es una anomalía. No quiere decir que el piloto tenga algo mal. O por los medios utilizados, es decir, si ponemos tubos de plástico, pues es fácil que la adherencia del plástico con el hormigón no sea buena, se despeguen y con que se despeguen unas décimas de milímetro, la onda de ultrasonido ya no va a pasar. Por lo tanto, allí en la gráfica nos va a salir una cosa rara. O que en los ensayos sónicos el suelo de alrededor pues tenga cambios bruscos y haya unas inflexiones en el reflectograma, que no es que haya un problema en el pilote, sino que el suelo de alrededor le está influyendo. O también puede ser que haya un fallo, un defecto real. Es decir, pero una anomalía no tiene por qué estar implicando automáticamente un fallo en el piloto. ¿Fallo qué es? Cualquier desviación en la forma o composición del pilote con respecto a lo previsto, que no necesariamente perjudica el comportamiento del pilote. Bueno, quiere decir que algo en el pilote no ha quedado como estaba previsto, en la forma o en el material que lo constituye. Eso ya lo dijimos al principio. Pero que es posible que no perjudique el piloto. Por ejemplo, un bulbo, o sea, un ensanchamiento que luego recupera su sección nominal, pues no ha quedado como estaba previsto, pero no tiene pérdida de resistencia porque no tiene pérdida de sección. Por lo tanto, y un defecto es un fallo que por su tamaño o localización puede afectar a la capacidad resistente o a la durabilidad del piloto. Es decir, esto sí que ya es un defecto. Repito, anomalía, algo raro en la gráfica, fallo, algo raro en la forma o el material del pilote, y defecto afecta a una afectación a la resistencia o durabilidad. Son tres conceptos diferentes. El laboratorio de ensayos, el que hace el ensayo y presenta su informe, es responsable de informar en su informe, en su report, como lo llaméis, dónde están las anomalías. Y decir, descartar aquellas que sean debido a condiciones malas en el ensayo que producen efectos en la gráfica, por ejemplo, un cable deteriorado, un equipo con problemas, o unos tubos no adecuados, y decir cuáles anomalías pueden ser un fallo real en el pilote y cuál es ese fallo, ese cambio en la forma o en el material sobre lo previsto. Pero no es responsable de decir si eso afecta a la resistencia o a la durabilidad del piloto. Quien es responsable de eso son los ingenieros geotécnicos estructurales, lo que aquí en España llamamos dirección de obra o responsables técnicos de la obra. Son los que tienen que determinar cuáles fallos son un defecto y dictaminar que si ese piloto es aceptable, rechazable, reparable o qué es lo que hay que hacer. O hay que obtener más informaciones, más ensayos adicionales, más información sobre el estado real de ese piloto. Aquí hay unos círculos de esos de anomalías, fallos y defectos en inglés. Podemos ver que hay anomalías que no son fallos, hay fallos que no son defectos, pero también hay fallos y defectos que no se ven en la zona. Es decir, puede haber cosas que los ensayos no han detectado, no han salido anomalías en el ensayo. Esto es importante. Los sistemas de ensayo, los dos métodos, tienen sus limitaciones que hemos visto, por ejemplo, aquello de la longitud partida por el diámetro y cosas así, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver otro ensayo que es el BIP.
Borehole Inclination Tester, ensayo de inclinación. ¿Esto qué quiere decir? Pues que los pilotes verticales normalmente tienen una tolerancia a la verticalidad. Si el pilote se tuerce y se sale fuera de las tolerancias, su funcionamiento estructural puede no ser correcto y puede no estar preparado estructuralmente para aguantar esos esfuerzos parásitos. O si el pilote es inclinado, lo mismo. Si no sigue la inclinación dentro de la tolerancia que exista, que ahí están el 2%, el 4% de los más usuales, pues no está bien. Entonces, el BIT es un equipo, es como un, ¿cómo se llama? Es un inclinómetro, una plomada electrónica que se ancla al cazo, al bucket de la perforadora, se va bajando y se van haciendo lecturas cada X metros y se dibuja una poligonal como la que hace un inclinómetro. Es decir, los inclinómetros llevan una polea para medir la profundidad y un tambor de cable con electrónica y luego se controla con un equipo Android, con Wi-Fi. Vamos a ver un vídeo este. BIT, Borehole Inclination Tester. Medición de la inclinación de una perforación utilizando la herramienta de perforación como centralizador. La perforación es estable, pero ¿es vertical? Este es BIT, Borehole Inclination Tester. Empiece pasando el cable alrededor del medidor de la profundidad inalámbrico. Después, instale el sensor BIT en el bucket y póngalo a 0 al nivel del suelo. Tras la estabilización, descienda el bucket hasta la primera parada de medición. El software toma una medición automáticamente en cada parada. Suba el bucket de vuelta a la superficie, haciendo paradas en los mismos sitios durante la subida. Finalice el ensayo para obtener la imagen completa de la desviación. Representación de la vista desde arriba de la desviación de la perforación. Representación de la vista lateral de la desviación de la perforación. Gracias por su atención. Bueno, habéis visto cómo funciona. El resultado es aquí en azul el recorrido en planta que ha hecho el bucket o la herramienta de perforación, el cazo, el carrotier y lo que sea. Y aquí en alzado, en cualquier dirección se puede girar. Y en verde está la tolerancia. Aquí en 10 metros está sobre 20 centímetros, lo que quiere decir que 2%. Entonces, si nosotros tenemos en todos lados pues, que nuestra medición real de la verticalidad del piloto está en la zona verde, pues estamos en tolerancia. Y este es otro método todavía menos común. Seguramente habéis conocido los dos primeros métodos, el de sónico eco y el crossflow ultrasónico, son los más usados en el estándar de control de calidad de las obras. La medida de verticalidad se usa menos y este solo es sísmica paralela, determinación de profundidad desconocida, para estudiar longitud desconocida de pilotes debajo de cimentaciones existentes. Pues eso, bueno, este es el equipo, también hay un golpeo. Entonces aquí vemos que se golpea la cimentación, debajo está el pilote, entonces hay que hacer un sondeo alrededor, llenarlo con agua, entubarlo, como sea. Y entonces vamos bajando un geófono.
y bajamos un poco y damos un golpe, bajamos otro poco y otro golpe, bajamos otro poco y otro golpe. Y entonces vamos midiendo los tiempos de llegada del sonido. Mientras el geófono esté al lado del pilote, para eso hay que ponerlo, ¿no? El sondeo lo más cerca posible, pues la evolución de tiempos va a ser pues lineal, ¿no? Cuando empecemos a bajar y salir ya de estar junto al pilote, los tiempos se van a disparar. Entonces el resultado es este. Mientras estamos junto al pilote hay una evolución lineal, llega a un punto de inflexión donde el incremento de tiempo se dispara. Pues entonces la profundidad del pilote es ahí, está este punto donde se juntan las dos rectas. Bueno, este es un método sencillo de explicar, más complicado de ejecutar y más complicado de amortizar una inversión en este equipo. Por eso Pilotes alquila este equipo, porque es claro que algún cliente pueda amortizar haciendo muchos ensayos. Conclusiones. En los pilotos los defectos pueden aparecer y por consiguiente aparecerán. Es decir, los pilotos pueden tener fallos. Por muy bien que se pongan todos los medios, ya no digamos si no se ponen todos los medios o los medios que se ponen son inadecuados. Las innovaciones en pilotaje suelen estar acompañadas por un incremento en la tasa de defecto. ¿Qué quiere decir? Pues hoy día las técnicas evolucionan rápidamente. A veces se utilizan técnicas que no están suficientemente comprobadas o que tienen ventajas para algunas cosas, pero tienen efectos adversos que a veces son desconocidos hasta que no pasa un tiempo. Por lo tanto, pueden aparecer fallos que no estaban previstos. Entonces, las técnicas de ensayo de integridad se utilizan para detectar los defectos y los fallos antes de que puedan causar algún daño. Y se detectan los defectos importantes, es decir, no se va a detectar todo, es decir, una pelotita de tenis ahí metida o de fútbol, según qué pilotes, no se va a detectar todo. Pero bueno, es que los pilotes, el diseño de los pilotes y los proyectos de pilotes y los cálculos tienen unos coeficientes de seguridad tan brutales que hay ciertas cosas que se dan por absorbidas por los coeficientes de seguridad. Incluso hay normativas en Francia y en España que dicen que si se utilizan controles de calidad de los pilotos ejecutados mediante técnicas de ensayos no destructivos como estas, se puede incrementar la resistencia estructural del pilote en un 20 o un 25%, porque se supone que vas a eliminar prácticamente la posibilidad de que existan defectos graves. Es importante conocer lo que puede hacer y lo que no puede hacer cada método, y luego es importante no hacer muestreos parciales como se hacía hace 30 años o 40, cuando los equipos electrónicos eran súper complicados, súper lentos, súper pesados y súper caros, donde no daba tiempo ni dinero para ensayar muchos pilotes, pero ahora, como habéis visto, los equipos son súper reducidos, súper tecnificados y se pueden ensayar todos los pilotes sin ninguna excusa. Bueno, gracias. Yo he terminado. Yo creo que es el momento de hacer preguntas. No veo en preguntas y respuestas, no hay nada. Tampoco veo ninguna mano levantada. Si alguien quiere abrir el micrófono y hacer alguna pregunta. Hola, buen día. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Cómo nos podemos certificar en el método PET? Certificar el operador, el ingeniero que lo hace. Sí. Exacto. A ver,
eso cada fabricante de equipos tiene su sistema un poco. Filetest, Paintest tienen unos sistemas para sus clientes donde hacen unos exámenes y unas preguntas y entonces ofrece la posibilidad, respondiendo a esas preguntas, de que el cliente pueda tener una certificación del fabricante, de que usted conoce el método que está utilizando. Yo es lo que conozco, no hay nada más. Es decir, hay otros métodos de ensayo, pruebas de carga dinámicas, por ejemplo, que hay también sistemas, pero siempre muy ligados a los fabricantes de los equipos de ensayos. Yo no conozco entidades independientes que certifiquen. En las pocas que había, se han ido uniendo a algún fabricante. Gadi, you know any certification system outside the pile test or other equipment builder to certificate the users in testing? Yes, there are labs that do ASTM standard, not ASTM, sorry, ISO standard testings or calibration, whatever you want to call it, for equipment. And but maybe once a year, we have a customer that asks to do that. It's very expensive. No, but not for the system of the equipment, but for the user, the technician or the engineer that is doing I see. Certification for the user. It's I don't know of an external test body, but there are, in every country depends on the engineering certification programs locally, that every country has their own system. Like in the US, they have an HDR system that you get points, and you have to have at least X points per year, and you have to go and do courses. But other than that, I don't know anything that is very, very specific. We do give certification that is a part program. We send the material to the end user, and we have a test, and after, when he's ready, send him the test, and if he passes the test, we send him the certification. Thank you. Sí, Gadi confirma, por si no habéis entendido, que ellos tienen un sistema de certificar a los usuarios de sus equipos mediante un examen y que depende de los países que haya entidades locales de ingenieros o de otros que hagan este tipo de exámenes, pero yo en España les puedo asegurar que no existe. ¿Ha respondido, Nelly? Sí, muchísimas gracias. De nada. Aquí hay una mano, hay una mano levantada. It's a hand up. Can you see, Gadi? Ingeniero. Néstor de Giordi, ¿puede hablar? No le oímos. Tiene el micrófono cerrado. No le oímos, bueno. Bueno, también lo ha puesto aquí en el chat. Pregunta, ¿de qué forma pueden determinarse el origen de la anomalía? Es decir, cómo se debe saber si se trata efectivamente de un fallo o defecto, si se da un problema técnico en el equipo, si se trata de una variación de las características del terreno circundante. Bueno, es que lo que hemos hecho hoy es súper rápido. Normalmente esto lleva mucho más tiempo de explicación. Pero básicamente se trata de, en la parte que corresponde al ensayador, el laboratorio de ensayos, que solamente es determinar dónde hay una anomalía y segundo, decir a qué tipo de fallo o de fallo, que es variación en la forma o en el material del pilote, se refiere
Pues eso va mucho con la experiencia y con la formación que tenga el ingeniero que realiza el ensayo. Con ya determinar lo que es defectos, eso normalmente tiene que intervenir un ingeniero estructural, que es el que haya diseñado esa cimentación, para ver si ese posible fallo o cambio en la forma del pilote o en las material, cómo afecta la estructura que él ha creado, que él ha diseñado. No es el señor del laboratorio el que tiene que decir nada sobre los defectos, ¿me explico? Y luego, si es frecuente hacer un pilote, se apliquen varios golpes aún en un mismo punto, haciendo las curvas son diferentes entre sí. ¿Por qué ocurre esto? En este caso, ¿cómo saber esta curva es la confiable? Efectivamente, yo no he hablado de eso por simplificar, pero en el ensayo de eco sónico no se da un solo golpe. Se dan 20, 30, 40, 50 golpes, porque lo que nos es estar seguros de que las curvas que estamos o reflectogramas que estamos obteniendo son repetitivas y tienen una cierta consistencia unas con la otra. Si cada una sale diferente, pues algo está mal. Normalmente hay que buscar otro sitio donde dar el golpe, buscar otro sitio donde poner el sensor, sanear un poco más el hormigón, buscar hormigón más sano, limpiar. Hay que buscar la manera de que tengamos muchas curvas, normalmente un mínimo de 6, iguales o muy parecidas. Y normalmente el resultado del ensayo es la media de esas curvas. Si salen todas diferentes, mal. El ensayo no es lógico. Bueno, gracias, Néstor. ¿Alguna pregunta más? ¿No hay más manos? Tampoco nada. Si hay una mano levantada, Ernesto, Guizar, ¿puedes hablar? ¿Estás silenciado? Ernesto, no te oímos. Entonces contesto en las preguntas. Jorge San Vicente, buen día. ¿Cuál es la longitud mínima de pila que se puede ensayar de manera confiable? Pila, bueno, es un nombre, aquí en España le llamamos pilote, pero bueno, en otros sitios le llaman pila. Yo ahora no me acuerdo muy bien, pero había unas definiciones que decían que un pilote que tiene menos de 8 veces el diámetro de profundidad, o sea, esbeltez 8, longitud partido por diámetro 8, no es un pilote, es otra cosa. Una cimentación masiva, un pozo de cimentación, algo que a veces ni siquiera necesita maquinaria especializada de pilotaje. Ten en cuenta que la longitud de la onda del ensayo sónico de ECO pues es 2 o 3 metros. Y para que tú veas bien el pico inicial y el pico en rebote de la punta, tienes que tener una longitud por lo menos 6, 7, 8 metros. Si no, se te van a superponer las dos. El pico inicial y el pico de rebote de la onda en la punta. ¿Me explico? Y luego Mario Pamplona también ha levantado la mano. Mario, si quieres... Sí, ¿me oís? Sí, perfecto. A ver, una pregunta. Me gustaría saber si realmente los resultados obtenidos a partir del ensayo seco son comparables con los ensayos de Crosshall. Me explico. En el proyecto en el que estamos, realizamos Crosshall a todos los pilotes y en aquellos casos en los que hay alguna duda en cuanto a anomalías o hay una obstrucción en el tubo sónico y no se alcanza toda la profundidad de inspección del pilote, la dirección facultativa nos dictamina realizar ensayos de eco para ver si podría haber, o por lo menos si existe integridad estructural de ese pilote. Sí, es una pregunta interesante. Esto pasa a veces. Pero yo diría que, bueno, eso es lo que estás contando es un mal menor. La verdad es que el ensayo de eco, que hay un golpe único, aunque hagan muchos golpes, luego al final estás buscando que todos te vayan repitiendo, por lo tanto es como repetir lo mismo.
con un único golpe tú vas a analizar 25 metros de pilote, mientras que con el ensayo sónico, perdón, el ultrasónico cross-hole, tú vas a tener 3, 4 o 5 tubos con 3, 6, 10 diagrafías, o sea, perfiles ultrasónicos cada 5 centímetros de altura. Por ejemplo, en una diagrafía de 25 metros tienes 25 por 20, son 500 pulsos ultrasónicos en una diagrafía. Si tienes 6, tienes 500 por 6, son 3.000 pulsos ultrasónicos dentro de un piloto. Es decir, el nivel de precisión que tiene un ensayo y otro no tiene nada que ver. ¿Me explico? Por lo tanto, no quiere decir que a todos tengas que hacer el ensayo más complicado y más caro. Por eso hay digamos, un campo de utilización de un ensayo y de otro. El campo de utilización del ensayo del ECO es pilotes de diámetro pequeño y de edificación no muy largos, porque ya hemos dicho que si son muy largos, la onda se va a perder. Es decir, pilotes de 60, 80, hasta 1 metro, longitudes 10, 20 metros. Eso es en edificación, que hay cientos de pilotes de esos de una obra y que no hay presupuesto de control de calidad para poner 200 de pilotes con 2 o 3 tubos. Entonces, eso está cantado que los vas a ensayar con el ensayo sónico del ECO. Ahora, si tú estás construyendo un viaducto de ferrocarril con 6, 4, 6, 8 pilotes de gran diámetro, 1,5 metros, 2, de 30, 40, 50 metros de profundidad, pues a esos no vas a ir con el martillito porque le hace cosquilla. Es decir, tienes que ir con un método que te dé confianza, que es el método cross-hole ultrasónico, donde vas a ver de arriba abajo los 50 metros que tenga, los que sean, cada 5 centímetros y en varios perfiles, pues si pasa el ultrasonido no pasa. Eso te da una confianza y una información brutal. ¿Qué pasa? Pues en algunos casos, como tú dices, pues oye, los tubos se les olvidó, los tubos se rompieron, los tubos, pues en vez de bajar hasta la punta, se quedaron a la mitad. Bueno, pues primero eso hay que evitar que pase, claro. Segundo, pues si no tienes información de la parte de abajo del pilote, pues bueno, más vale tener un golpecito de martillo que no tener nada. Pero vamos, que la información que te va a dar, pues no va a ser de gran calidad. ¿Me explico? Sí, sí, Mario, perfecto. Muchas gracias. de nada. Ernesto Níjar levanta la mano, pero no sé si se puede. Vale. Bueno, pregunta. A ver. Santiago Aquín. ¿A partir de qué edad del piloto se pueden realizar los ensayos ECO? Pues se requiere que tenga el hormigón una cierta resistencia. Porque si el hormigón no tiene mucha resistencia, está todavía un poco blandito, digamos, no sin fraguar, pero está empezando a fraguar y tiene poca resistencia, pues la onda no se va a propagar bien. Pero vamos, por eso hay normas y libros y sitios que recomiendan, hombre, deja pasar 7 días, tal. Ahora depende. Hay sitios depende también de las temperaturas. Hay sitios en verano que hay altas temperaturas y al cabo de 2 o 3 días el hormigón no tiene mucha resistencia, pues a lo mejor ya puede hacer el ensayo. Y hay otros sitios en invierno que hiela, que hace mucho frío, el hormigón puede tardar semanas en coger resistencia. Entonces a lo mejor hay que esperar semanas. Eso lo irás viendo, si la onda no pasa bien, si pasa bien. En el cross-hole lo mismo. Si el hormigón está muy tierno, por motivo de poca edad o temperaturas bajas, pues no podrás hacer el ensayo, te saldrán cosas muy raras y mejor esperar. Y Ernesto Guizar. Sí, buen día, ¿me escuchan? Sí, te oímos ahora, sí, gracias.
Perdón, es que yo tampoco, como dijo usted, tampoco soy muy ducho en esto de las videollamadas y no sabía cómo abrirlo, el micrófono. Sí, Vengo bueno, ya manejando. aprendiste. Sí, mi pregunta o mi duda es acerca de la confiabilidad, a ver si entendí bien porque vengo manejando. Que había como un rango de diámetro de pilote para hacer la prueba y que fuera confiable, que si el diámetro es muy grande o muy pequeño, puede no ser tan preciso el resultado. El ensayo del eco sónico, ¿no? Es correcto. Sí, yo lo que dije es que, primero, el diámetro pequeño no lo he dicho. Evidentemente, diámetro pequeño de pilote, por ejemplo, los micropilotes no se pueden hacer, porque no se pueden hacer, porque primero los micropilotes a veces tienen unos tubos de armadura enormes y aquello no es un material homogéneo, no funciona muy bien. Y luego porque tener pequeño diámetro, 20-30 centímetros, o a veces menos, pues tiene mucha rugosidad y mucha variación de sección y son muy largos, son muy esbeltos. La relación longitud partido por diámetro está fuera de todos los límites que he marcado. Por lo tanto, micropilotes fuera. Pero pilotes de pequeño diámetro, 45, 50, 55, 60, pues el problema ahí es meter los tubos. ¿Dónde metes tubos ahí? A veces no tienes casi ni sitio. A partir de 65, 60, 65 puedes empezar a meter dos tubos. Los tubos normalmente son de 2 pulgadas de diámetro. Y luego ya con 80, un metro, puedes meter 3 tubos. Eso para el ensayo crosshole. Y pequeño diámetro, quiero decir. Y luego, para gran diámetro, pero bueno, en esos de 60, de 45 a un metro le puedes hacer perfectamente el ensayo de eco. Para pilotes de más diámetro, 1,20 m, pues están ahí un poco en el límite, pueden funcionar los dos. Pero a partir de 1,50 m, a mí no me gusta hacerle el sónico, por lo que expliqué antes, porque la onda en el sónico, como vimos en los demos esas, tiene que bajar plana, entonces nota un cambio de sección y rebota. Pero si ya la onda se mueve en 2 dimensiones, se va para los lados y ya no es plana, sino que tiene como un frente esférico, pues ya el resultado que se tiene se interpreta muy mal. Entonces no sabes muy bien lo que estás haciendo. Yo a partir de 1,5 m no lo recomiendo, y en pantallas continuas o los muros Milan, que llaman también por ahí en algunos sitios, tampoco, porque ya hay unas dimensiones a lo ancho muy grandes. ¿He respondido? ¿Correcto? Sí, y tengo una duda más. Sí. Suponiendo, aquí en la zona donde yo estoy al noroeste de México, y aquí en la ciudad predominan suelos que tienen matrices de arenas arcillosas empacando gravas y boleos. Entonces, Sí. esos suelos, al perforarse, generan muchas oquedades. Sí. Entonces, creo que también la prueba ahí pudiera no ser tan confiable si tenemos muchas oquedades y no tenemos una sección constante a lo largo del fuste del pilote. Claro. ¿Sería eso correcto? Sí. Ahí puedes encontrar muchos rebotes de la onda que te dan un reflectograma muy oscuro, con mucho ruido, que no quiere decir que el pilote tenga fallos, sino que con ese terreno es lo que sale. No se puede mejorar. Eso. El otro ensayo, el crosshole ultrasónico en tubos, en realidad como lo que está haciendo es, en un plano entre tubo y tubo, pasar ultrasonidos, una onda ultrasónica, lo que no detecta todas esas irregularidades. Es decir, en realidad estamos ensayando unos planos entre tubos. Por lo tanto, lo que hay fuera de la armadura del piloto y fuera de la zona que ocupan los tubos no se entera. O sea, en ese tipo de terrenos un crosshole ultrasónico mediante tubos iría bien. ¿Se pueden combinar los resultados del crosshole, del CHUM, con el otro ecográfico para
tratar de conformar un mapa más, bueno, no sé si sería la palabra correcta, pero un mapa más confiable de cómo quedó la sección transversal o de si hay anomalías o fallos. Es decir, me No, queda claro, si metemos los tubos, testeamos hacia el interior de los tubos nada más y no interpretamos el exterior, pero el otro pudiera combinarse o no, igual el otro va a generar un ruido, todas esas oquedades o deformidades en la sección transversal van a generar ese ruido que menciona usted y no es ni siquiera una interpretación cercana. no, yo prefiero no complicar demasiado las cosas. O sea, si a veces interpretar un método de ensayo es complejo y genera a veces dudas, pues mezclar dos ya es el no va más. O sea, ya puede ser para dar dolor de cabeza. Y generar múltiples hipótesis, posibilidades, podría ser esto, podría ser lo otro. Y eso lo que al final hacen las obras es generar incertidumbres, generar miedos, generar desconfianzas en los métodos de ensayo, generar desconfianzas en los ensayadores que utilizan estos métodos y conflictos. Hay veces que hay gente que se aprovecha de eso. Es decir, hay gente que tiene interés en que el método no se sea Sí, lo más obtuso, lo más cerrado, lo más ininterpretable para que al final alguien diga, prefiero no hacer nada. ¿Entiendes? sí, es cierto, es cierto. Incertidumbre hasta en el proceso constructivo utilizado. Claro. Entonces es mejor no generar más dudas y más inquietudes de las que ya los métodos por sí mismos tienen. Hay una cosa que a mí me pasó una vez que yo vi en Panamá y me consultaron pilotos de un 2,20 metros de diámetro que le hacían cross-hole ultrasónico con 7, 8 tubos, no 7 tubos, no sé cuántos. Salían cosas raras y anomalías y fallos. Entonces decían, bueno, vamos a hacerle ahora el PIT, que le llaman allí, el de eco, y entonces si nos da bien, es que el piloto está bien. Yo dije, pero por favor, ¿cómo puede ser que si con un método de ensayo que tiene mucha más definición, ya se han detectado unas anomalías y seguramente hay unos fallos, ahora vas a venir con un método más sencillo que no es adecuado para estos diámetros y decir, ahora está todo bien? Por favor, pero pues bueno, es que a veces en las obras hay gente que por ignorancia o por malicia o por intentar enmarañar y liar todavía más las cosas, porque aquí decimos a río revuelto, ganancia de pescadores. Cuanto más liado está todo, mejor. Hay alguien que saca provecho. No. Hay que evitar eso como sea. Ok. Pues Listo, muchas gracias. Interesante. Aquí pregunta Antonio Murcia, ¿qué tipo de ensayos podemos emplear para ocultar pantallas? El cross-hole ultrasónico. Cross-hole ultrasónico, porque es el único que funciona poniendo tubos. No he puesto una diapositiva de cómo funcionan los tubos. Hay que ponerlos en las dos caras, al tres bolillas, a un lado y a otro, y vas haciendo triangulaciones entre las dos caras y vas viendo cómo está. Pero el sónico de eco no, ya lo he explicado varias veces. Entonces, lo que suele pasar en las pantallas es que a veces hay muchos elementos, módulos de pantalla, en una excavación de un edificio, no digamos ya para una obra lineal de ferrocarril o de carretera, que puede haber kilómetros y kilómetros de pantallas continuas. Puedes poner tubos en todos lados. Normalmente, económicamente, suele resultar inviable y lo que hacen es ensayar una de cada 5, una de cada 10 y tener una estadística. ¿Entendido, Antonio? Jorge San Vicente dice, el ingeniero Guizar le recomiendo completar la prueba con la bitácora de construcción. El consumo de concreto es muy importante. Bueno, sí. Pero eso ya son los estudios a posteriori. Comparar con datos de estos a posteriori. Pero el ensayador del pilote normalmente, bueno, le puede ayudar en la interpretación, saber que si en determinada profundidad ha habido exceso de consumo, pues ahí ha habido a lo mejor un bulbo, o se ha perdido la poquedad. Pero sí. ¿Alguien más?
Gadi, we have still any time or not? You are mute. We have 5 minutes. Pues nos quedan 5 minutos. Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Si no, si quedara aquí escrita en el chat, yo las contestaría luego por escrito. En 1 o 2 semanas. Yo tengo una web en español que es www.fernandeztadeo.com, mis apellidos todos juntos, fernandeztadeo.com, donde allí tengo 150, 200 entradas o más, que respondo a muchas preguntas, o sea que, y allí se pueden encontrar respuestas a muchas cosas. Bueno, pues damos por terminada la sesión. Agradezco a todos la presencia y también a Pailtes por haber organizado esta reunión. Y hasta cuando queráis. Esta es la 5ª edición del webinar. Normalmente 1 o 2 veces al año hacemos uno. O sea que si alguien se lo ha perdido, pues no sé si quedará grabado. Gadi, this webinar is saved in your web and can be seen. Yeah, I will load it to the website. Yes, it's recorded. Ok. Bueno, quedará grabado en la web de Piletes. Si queréis volverla a ver o recomendarla a alguien, allí estará. ¿De acuerdo? Ok. Thank you. We can finish. Gadi, thank you very much. Gracias a todos Thank you everybody for por la joining. participación. Adiós.